Aprovecho que está Gabriel, que yo figuraros como lo conozco, y sé su especialización en haber seguido día a día y paso a paso casi todos los grandes acontecimientos de Israel. Entonces le pregunto a Gabriel que me ilustre a mí, que me recuerde a ver por qué Netanyahu, que sabe que cuenta con mi simpatía en los momentos críticos, cuando de verdad Israel estaba en peligro. No comprendo que ahora que Israel no tiene peligro exterior, puesto que tiene la suerte, la evolución de los acontecimientos internacionales ha hecho que al crearse el Estado Islámico se pongan enfrente de él prácticamente todos los estados constituidos árabes, empezando por los reyes de Arabia Saudita. Como hoy el mundo internacional está a favor de Israel porque por el temor al islamismo radical y al Estado del Islam, ¿por qué en este momento Netanyahu, que es un hombre de derechas pero muy inteligente, sin embargo está cometiendo errores tan grandes a mi modo de ver como las posturas de tratar de convertir a Israel en un Estado confesional, en un Estado... el ejemplo de por lo que yo defiendo a Israel fundamentalmente es porque era hasta hoy, desde su fundación, ha sido el foco de la cultura occidental y de la libertad para que haya en el Medio Oriente, al final del Mediterráneo, por lo menos un centro de resistencia al fanatismo religioso, al Estado religioso. Pero es a base de que Israel es un Estado laico. Para mí es inconcebible que de tantos años de sufrimiento del Estado de Israel para pervivir, después de todo lo que ha hecho el pueblo de Israel para llegar hasta hoy, venga ahora un jefe del gobierno de Israel y pretenda nada menos que decir somos un Estado religioso. El Estado de Israel solamente es válido como Estado judío. Por tanto, no es Estado para los palestinos y árabes que viven aquí. Eso es tan inconcebible que quiero que Gabriel me lo resuma en lo menos tiempo posible, teniendo piedad de mí y teniendo sabiendo que tienen unos oyentes bastante buenos, que sirve gente, los que me siguen, gente seria, estudiosa, sensible y que te van a escuchar con mucha atención. No, lo que tú has dicho es incuestionable. La grandeza de Israel es ser, ¿cómo decir? Es ser Europa allí, al otro lado del Mediterráneo. Eso es. Ser Europa en toda su tradición y en todos sus contenidos. Pero tú indicabas, Netanyahu es un político inteligente. Probablemente sí, y en todo caso un político culto y bien formado. Pero es un político muy ambiguo y que en Israel siempre produce cierta incomodidad. Cierta incomodidad, pues un político muy dado a los bandazos y que ha cometido en distintas ocasiones meteduras de pata considerables. En estos momentos en Israel yo creo que hay, por lo menos para una parte importante de la población, un malestar muy fuerte con la problemática que ha sacado Netanyahu de querer establecer una especie de principio constitucional fundacional asentado sobre lo que él llama el Estado. Un principio constituyente. Exacto, un principio constituyente, eso es, sobre lo que él llama el Estado judío. Porque, si quieres, de algún modo Israel desde su fundación se ha sentado sobre una ambigüedad que es, yo creo, productiva, que es la de no definir de un modo cerrado qué es lo que se entiende por la condición judía. Sí, eso permite que todo judío de cualquier lugar del mundo tenga automáticamente derecho a la ciudadanía israelí, eso desde la fundación del Estado de Israel, pero al mismo tiempo no impide en absoluto que población cristiana de diversas variedades, árabe, musulmana, japonesa, de lo que sea, pueda tener la población israelí, como de hecho sucede en estos momentos, en los que naturalmente hay una presencia, por ejemplo, en el Parlamento israelí de diputados árabes musulmanes sin problema de ningún tipo. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Que Netanyahu parece querer cerrar la cuestión
sobre la designación de la palabra judío. Pero la palabra judío en sí misma encierra a su vez muchísima ambigüedad. Muchísima ambigüedad porque, como tú y yo sabemos perfectamente, hay una parte de la población judía, en particular la población judía europea, que no es población judía religiosa, que ve el judaísmo como una tradición histórico-cultural con la que se identifica. Los sefardíes, porque esos sí están. Pero que de algún modo es transversal, o sea, en la Europa de los años 60 o de los años 50, tú recuerdas perfectamente hasta qué punto, por ejemplo, en la historia del movimiento comunista fueron importantísimos sectores judíos laicos, no creyentes. Bueno, Trotsky es un caso límite, pero no solo. El partido bolchevique tenía una presencia importante de esos judíos no creyentes. Esos judíos no creyentes o judíos laicos fueron los que iniciaron el proyecto sionista y los que iniciaron la creación de Israel. Hay una cosa que conviene quizá para una parte de la población española que no conozca muy bien Israel, conviene decir muy clara: los religiosos, los estrictamente religiosos, han sido siempre contrarios a la creación del Estado de Israel. En estos momentos, lo que es la comunidad religiosa más dura de Israel, la que se nuclea en torno al barrio de Mea Sharim en Jerusalén, considera la existencia del Estado de Israel un acto herético y un acto blasfematorio en sentido propio, porque naturalmente mantienen la tesis de que Israel, primero, no puede ser nunca un Estado, sino solo un reino, y en segundo lugar, el reino solamente puede ser establecido por el Mesías. Por lo tanto, la presencia el reino de Dios en la presencia de un Estado político en ese territorio sería una abominación contra el mandato bíblico. De tal modo que Mea Sharim vive en una curiosa ambigüedad. Condena al Estado de Israel y apoya todos los movimientos palestinos para destruir el Estado de Israel, pero al mismo tiempo se atiene al principio de que el Estado de Israel proteja a su propia comunidad porque es su obligación judaica. Fíjate que eso es una de las... yo pienso de los errores básicos en el momento de la cuestión del Estado de Israel y que hay que atribuir a Ben Gurión. Ben Gurión quiso salvar a esas pequeñas comunidades religiosas que estaban de algún modo condenadas a la extinción y cedió a que ellas existiesen en Israel sin atenerse a la legalidad de Israel, de tal modo que en un país en el que, como tú sabes, el servicio militar es un servicio duro para toda la población masculina o femenina de 2 años y además, bueno, pues de una población que, sabes, solamente puede sobrevivir teniendo las armas al lado. Sin embargo, esas comunidades quedasen exentas por completo de prestación, quedasen exentas de toda prestación al Estado. Bueno, vuelvo sobre ello. ¿Qué quiero decir con ello? El Estado de Israel no es un fruto del judaísmo religioso. El judaísmo religioso no fue nunca sionista. En el momento de la es un proyecto político. El sionismo es un proyecto político que donde germina sobre todo, empieza en Inglaterra además, naturalmente, pero que donde sobre todo cristaliza es en el momento de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial, cuando el judaísmo laico condenado a ser exterminado en toda Centro Europa ve la única salvación posible en pasar a construir un Estado propio. Esa es la grandeza del Estado de Israel, que naturalmente, acogiendo toda la tradición religiosa o no religiosa del pueblo judío, está asentada sobre el principio de la democracia laica europea. Y naturalmente el intento de Netanyahu de romper con eso, yo creo que choca con una parte. Yo espero que fracase, estoy convencido de que fracasará, y choca con una convicción que es esencial para una parte esencial del pueblo de Israel. Con el nacimiento. Es que yo sinceramente pienso que Netanyahu con esa propuesta va a estrellarse.